Bueno, la idea de esta segunda parte de la clase es hablar un poco sobre algunos aspectos que tienen que ver con cómo este cerebro que estuvimos viendo que se desarrolla tan rápidamente va a ir adquiriendo aquellos hitos del desarrollo que todos conocemos durante la primera infancia, teniendo en cuenta que en realidad esto es algo que vamos a profundizar mucho cuando veamos el desarrollo de cada función cognitiva. Es decir, el objetivo más que nada es tomar como ejemplo el desarrollo motor y el desarrollo del lenguaje para comprender cómo se va dando el proceso de maduración de las diferentes funciones, pero teniendo en cuenta que luego vamos a tener oportunidad de profundizar en estos procesos y teniendo también en cuenta que vamos a tomar solo estos dos, pero que en forma paralela el resto de las funciones cognitivas también van a ir desarrollándose. ¿Todo esto para qué? Para finalizar en un concepto que es un concepto muy difundido en la neuropsicología, muy aplicado a la neuropsicología infantil y sobre todo el aprendizaje, pero también muy mal entendido, que es el concepto de periodos óptimos o periodos críticos del desarrollo que vamos a tratar de desmenuzar un poco hacia el final de esta clase. Entonces, comenzamos con el desarrollo motor y vamos a ver una tabla que nos va a permitir ver cómo este desarrollo motor va dándose progresivamente y todo el tiempo vamos a tratar de tener en cuenta lo que estuvimos aprendiendo sobre cómo esto se va dando en un cerebro que va a ir modificando las conexiones existentes, generando conexiones y también eliminando conexiones que resultan innecesarias o superfluas. Entonces, en este gráfico vamos a observar, por un lado, obviamente la edad del niño, la función que se va desarrollando, y tenemos dos columnas al final que no vamos a ir mirando sistemáticamente en toda la clase para no hacerlo tan engorroso, pero que nos van a ir dando un correlato de cómo, por un lado, el cerebro al ir mielinizándose va aumentando su tamaño y su peso, y por otro lado, cómo los diferentes logros que va alcanzando el niño en su desarrollo están vinculados con mielinizaciones de diferentes áreas del sistema nervioso central. Pensemos que el niño durante la gestación, antes del nacimiento, cuenta con una capacidad de movimiento muy limitada, puede generar movimientos bruscos siempre con grupos musculares, puede estirar los brazos de forma conjunta o puede contraerse como todo el cuerpo, formando justamente una bolita, como la típica posición fetal, o estirarse un poco, pero eso es todo lo que puede hacer desde el punto de vista del control motor. Al momento del nacimiento, con un cerebro que todavía tiene una mielinización solamente en muy poquitas áreas, específicamente en las vías motoras y sensoriales, va a ser un niño que cuenta únicamente con sus reflejos. Tenemos el reflejo de succión, el reflejo de deglución, el reflejo de Moro, etcétera, todos los reflejos arcaicos que todos conocemos desde la facultad. Y a partir de allí va a empezar un desarrollo que es bastante vertiginoso si se tiene en cuenta que para el año y pico va a estar caminando ese niño, eh, y entonces vamos a ver que hacia las 6 semanas ya empieza a poder girarse, girarle el cuello cuando está boca abajo para poder respirar mejor, va a empezar a girar la cabeza para dirigirla a estímulos que quiere observar, y ese proceso que decíamos, no vamos a ir viendo de forma tan sistemática en esta clase, va a ir progresando en determinados pasos que sí tienen ciertos hitos puntuales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hacia los 6 meses pueda ya agarrar objetos y pueda entonces también eh, comenzar a interactuar de una forma mucho más rica con el medio, el hecho de que a esta edad también empieza a girarse y el hecho de girarse va también a permitir un control mucho mayor sobre la regulación del nivel de estimulación que quiere obtener el chico del ambiente.
Hacia los 9 meses va a llegar un hito que es realmente importante, que es el hecho de poder sentarse. Sentarse va a ser algo que siempre preguntamos a los papás en las anamnesis a qué edad el chico lo logró, porque nos va a marcar un momento clave en el cual el niño, al poder sostener una posición erguida, va a empezar a poder interactuar con el medio de una manera mucho más rica, va a empezar a poder comer de una manera más autónoma y va a poder comenzar a permanecer durante periodos de tiempo prolongados realizando actividades motoras que son altamente estimulantes, como jugar con objetos, etc. Hacia esta edad también comienza la capacidad de moverse, con un gateo que a veces se inicia de una manera muy completa ya a los 9 meses, o un poquito antes incluso, pero que en otros casos se comienza con una cuestión mucho más paulatina, con un arrastrarse sobre la panza, etcétera, pero que en total va a ir permitiendo una forma de interactuar del chico muchísimo más completa. Para esta edad también el niño mejora muchísimo su capacidad para agarrar objetos de forma coordinada, pudiendo realizar la pinza índice pulgar. Y al año empieza a soltar objetos, a caminar de la mano, progresivamente va a empezar luego hacia los 13, 14 meses a caminar solo. Y fíjense cómo esto está marcado por ya un momento en el cual el niño triplicó la capacidad, el peso de su cerebro es 3 veces más pesado que cuando nació, y si vamos a la parte de mielinización, vamos a ver que ya en este momento casi todas las áreas motoras se encuentran bien mielinizadas. Hacia los 14 meses, hacia los 24 meses, perdón, tenemos un cerebro que no cambió tanto en peso, ¿sí? Pasó un año y fíjense el cambio fue bastante más chiquito, y los logros a nivel motor, si bien claramente son muy llamativos, comparativamente con el cambio que se hizo del nacimiento al año, son más discretos. Logra subir y bajar escaleras, empieza a poder agacharse y agarrar cosas sin caerse, y a tener movimientos finos, como el que le permite girar un picaporte o comenzar a agarrar en forma muy primitiva un objeto para escribir y realizar garabatos, etc. Y hacia los 36 meses ya tenemos una coordinación motora que le permite movimientos alternantes, como el de pedalear en un triciclo, empieza a tener una capacidad para vestirse solo ya bastante más desarrollada, etcétera, hasta llegar después, todo esto contado muy a los altos, a los 5 años, donde ya la capacidad motora gruesa está completa y la capacidad motora fina, si bien todavía no se desarrolló de forma completa, está muy desarrollada. En cuanto al lenguaje y la socialización, vamos a tener un progreso que también va a ser bastante vertiginoso desde un estadio inicial en el nacimiento en el cual el niño empieza simplemente pudiendo ejercer cierto tipo de comunicación a través de sonidos o llantos para manifestar necesidades primarias, hasta el año donde vamos a tener ya una capacidad comunicativa en la cual empiezan a aparecer palabras sueltas o palabras que son de jerga, pero a las cuales el niño le atribuye un significado. Es decir, que en un periodo de un año también vamos a ver un desarrollo muy marcado. Ya a las 6 semanas el niño va a hacer contacto visual con la madre, va a reírse espontáneamente, va a comenzar a poder realizar cierto tipo de comunicaciones para manifestar el gusto y el disgusto, sonrisas, caras serias, gestos de sorpresa, y todo esto antes de los 2 meses. A los 2 meses empieza a tener sonidos mucho más guturales y mucho más parecidos a un lenguaje, y comienza a tener una sonrisa social indiferenciada, es decir, comienza a sonreírle a las personas simplemente porque son personas. En esta etapa es una etapa en la cual los niños son muy simpáticos porque obviamente le sonríen a todo el mundo, pero que todavía no tiene esa sutileza de
diferenciar un individuo de otro a la hora de la sonrisa. Obviamente reconoce a la madre, reconoce al padre, pero no es que ejerce una comunicación a través de los gestos faciales, sino que en realidad la sonrisa se convierte como una carta de presentación general y una manera de ingresar a la interacción con los otros. A los 3 meses ya hay una diferenciación de las personas, a los 4 meses empieza a preferir determinadas expresiones faciales que otras, no le gustan las caras serias, prefiere las caras sonrientes, devuelve las sonrisas muchas veces cuando se le sonríe y va a aparecer un uso del lenguaje en el cual va a empezar a haber intentos de imitación del lenguaje de los papás, obviamente sin palabras, pero con sonidos, con grititos, con entonaciones que se parecen a otras que él escuchó. Ya a los 6 meses vamos a tener la risa, va a empezar a transmitirnos el placer a través de la manera en que realiza las verbalizaciones. A los 9 meses va a aparecer el saludo. Y al año ya va a estar una capacidad de conductas prosociales muy interesante. Va a haber palabritas sueltas, de vuelta. No es tan importante que la palabra tenga sentido en el castellano más estricto, sino que el niño haya desarrollado una equivalencia entre un determinado sonido y un significado. Aquí aparece una palabra con la que los papás se dan cuenta que el niño los está llamando, que a veces es papá o mamá, pero a veces es otro sonido. Una palabra con la que el niño empieza a intentar decir comida o agua, etc. Y esto va a ser el puntapié inicial de un desarrollo monstruoso que va a hacer que en un año el niño ya tenga 200 o 300 palabras, que en 2 años tenga 1000 palabras y que si vamos a la edad de los 6 años ya hayamos llegado, ¿sí?, a la comprensión de unas 20.000 palabras. Es decir, estamos hablando de un progreso muy, muy grande, del cual luego vamos a tener ya una cuestión mucho más paulatina que nos va a llevar al vocabulario adulto. Pero durante este periodo que va del año a los 5 años, se logra un lenguaje completo que no se diferencia del adulto, más allá de en el hecho de tener más riqueza de vocabulario. Entonces, lo que vemos acá es como, si volvemos a recordar la presentación inicial en la que veíamos cómo el cerebro pasaba de 350 gramos al nacimiento a 1 kilo al año y a 1 kilo 200, 1 kilo 300 a los 5 años, cómo en realidad ese desarrollo va a ser el correlato de un desarrollo en el lenguaje y en la socialización muy, muy marcado. Ahora bien, después de este muy breve recorrido, que les repito por tercera vez, pero me parece importante, es simplemente a modo de ejemplo, porque en realidad el aprendizaje de cómo es el desarrollo de cada función cognitiva nos va a llevar una clase para cada función, pero me parece importante poder tener todos presente cómo es que se genera este cambio tan grande desde el nacimiento en adelante. La pregunta es ¿por qué? ¿Y cómo? Y en realidad para eso vamos a empezar a vincularnos con algunos conceptos bastante importantes que nos van a servir a lo largo de toda la cursada, porque en realidad es justamente comprender cómo el cerebro aprende, ¿sí? A ver, es importante que entendamos algo que muchos de ustedes deben ya comprender, saber de otros estudios, que es que en realidad el principal limitante del desarrollo del sistema nervioso durante la gestación es el canal de parto. El cerebro nace muy inmaduro y con un desarrollo muy pobre intencionalmente, es decir, con una intencionalidad evolutiva, porque es la única manera en la cual la cabeza del niño puede todavía ser lo suficientemente pequeña para pasar por el canal de parto. Entonces, en realidad, lo que vamos a ver es un niño que nace
con el cerebro lo menos desarrollado posible para permitirle tener la capacidad incipiente de ser todo lo que va a ser el ser humano cuando se desarrolle, pero al mismo tiempo lo suficientemente pequeño como para salir. En ese sentido, si nosotros pensamos en nuestros órganos, el riñón, el hígado, el corazón, si bien obviamente van a desarrollarse y crecer durante la vida, ya están haciendo todo como lo van a hacer todo el tiempo. Y de hecho algunos órganos, como los ojos, ya tienen hasta el tamaño que van a tener toda la vida. En el caso del cerebro, vamos a tener algo que nace lo más inmaduro que permite la supervivencia. Nace con la capacidad de alimentarse, de respirar y de obtener de los adultos la atención necesaria para no morir a través de llamar la atención con el llanto. Y eso es todo. ¿Para qué? Para que pueda salir. A partir de allí, una vez que salió, sin la limitación de espacio del canal de parto y del útero materno, empieza la explosión. Y esa explosión va a tener que ver principalmente con la mielinización de las conexiones que ya están existentes al nacimiento y la generación de conexiones nuevas. ¿Por qué la mielinización es lo que más espera al nacimiento? Porque en realidad las vainas de mielina pesan mucho. Entonces, ese crecimiento en peso de 3 veces en tan poco tiempo va a tener que ver con justamente el proceso de mielinización. Y luego vamos a tener, obviamente, el desarrollo a través de la generación de conexiones y la generación de una especialización del cerebro a partir de una interacción con el ambiente. Para eso, nuestro cerebro necesariamente viene a este mundo muy, pero muy plástico. ¿Qué es un cerebro plástico? Un cerebro plástico quiere decir un cerebro que está preparado para interactuar con el ambiente y modificarse. Y obviamente esta plasticidad está dada por los cambios que nuestro sistema nervioso está listo para tener. Y estos cambios van a estar dados por el reforzamiento de conexiones y vías neurales que ya están presentes, y ese reforzamiento va a tener un efecto sobre el aprendizaje en el sentido de que esas respuestas a los estímulos ambientales que fueron utilizadas y que por lo tanto se reforzaron a través de vías neurales más fortalecidas, van a generarse ante los estímulos con mayor rapidez, con mayor eficacia. Y el segundo paso de la plasticidad es la formación de nuevas vías o nuevas conexiones neuronales a partir de la experiencia. Entonces, cuando hablamos de plasticidad cerebral, es otra manera de decir que estamos hablando de aprendizaje. Nuestro cerebro está cambiando en función del ambiente. La plasticidad obviamente va a ir cambiando a lo largo de nuestra vida y nunca va a ser tan alta como cuando nacemos, pero tampoco va a ser siempre igual. No es que vamos a ir siguiendo una curva por la cual vamos paulatinamente perdiendo plasticidad, sino que la plasticidad va a estar dada en diferentes funciones de diferente manera y va a estar dada en general enmarcada dentro de periodos sensibles para el aprendizaje de diferentes habilidades. Esto de que no todas las habilidades tienen el mismo desarrollo en cuanto a la plasticidad es muy importante porque no todo es tan importante de ser aprendido en un momento determinado. Hay determinadas capacidades cognitivas que nuestro cerebro las va a aprender con la misma facilidad a una edad que a otra, y otras habilidades que claramente no van a poder ser aprendidas con la misma eficacia pasado determinado umbral. En ese sentido, las cuestiones que vimos nosotros, motoras y de lenguaje, son de las que claramente tienen una plasticidad inicial mucho más grande, ¿sí? Es conocido esto de que después de determinada edad uno no aprende del mismo modo, y hoy por hoy se suele considerar dentro de cierto tipo de excelencia en deportes o en danzas, etcétera, que
es realmente muy, muy difícil que alguien que no empezó antes de determinada edad llegue a ser un atleta o un gimnasta de élite, así como también un bailarín de élite, porque en realidad está muy visto como la capacidad de generar determinado tipo de movimientos, que obviamente para las personas de a pie son sutilezas, pero que hacen la diferencia entre una elite o un nivel superior de capacidad, va a estar muy determinada por el momento en que se empezó. Y obviamente, para obtener esa maduración es necesario obtener una exposición a una experiencia determinada. Y en este sentido, esta experiencia va a estar muy vinculada con dónde nos criamos, con la familia, con el ambiente en el que estamos. Y en ese sentido, nuestro cerebro es muy sabio. Nos prepara para estar abiertos a lo que nos vamos a encontrar y adaptarnos a la realidad en la que nos encontremos. No es que sea mejor o peor per se criarse entre libros o entre árboles. Pero claramente si yo a un chico lo crío entre libros, va a estar mejor preparado para un mundo de libros que para un mundo de árboles y viceversa. Si mi intención como adulto después es irme a vivir al medio del bosque, probablemente maldiga a mis padres por haberme criado entre libros. Si mi intención es ser profesor de historia, voy a estar muy agradecido. Pero en ese sentido es importante entender que no hay ambientes buenos o ambientes malos, sino que lo que hay son ambientes que lo que van a tener es una especificidad que la pregunta es hasta qué punto es la especificidad para la cual yo quiero preparar a un niño, ¿sí? Obviamente sí hay ambientes malos en el sentido patológico, obviamente ambientes violentos, ambientes sin estímulos, pero después es lógico que cada niño se nutra de aquello que es lo habitual en su familia, una familia que crece en una ciudad, una familia que crece en el campo, una familia en la cual hay que realizar determinadas actividades y no otras, una familia en la cual comunicarse verbalmente es muy importante, una familia en la cual saber callar es muy importante, todo eso el niño lo va a ir adquiriendo desde muy muy pequeño. Y cuando hablamos de plasticidad es bueno diferenciar diferentes tipos de plasticidad. La plasticidad del desarrollo es de la que estuvimos hablando hasta ahora, que es la plasticidad que se pone en juego cuando este cerebro inmaduro empieza a desarrollarse, por un lado, por una deriva biológica que tiene que ver con estos procesos de mielinización, etc., y por otro lado, por una respuesta al ambiente. Por otro lado, tenemos la plasticidad dependiente de una actividad, que es lo que observamos, por ejemplo, cuando entrenamos algo, cuando tratamos de mejorar una función a partir de el aprendizaje y la repetición, y la plasticidad vinculada con la memoria y el aprendizaje, que tiene que ver con aquellas partes de nuestro cerebro que son plásticas porque son aquellas destinadas a almacenar información, que van a ser siempre las áreas del cerebro más plásticas a lo largo de todo el ciclo vital. Es decir, las áreas del cerebro de la memoria siguen siendo plásticas hasta que nos morimos, porque si no, no seríamos capaces de recordar nada. Y finalmente, la plasticidad de la que hablamos cuando hablamos de personas con lesiones cerebrales, que es esa capacidad de recuperación espontánea que tiene el cerebro o que puede no ser tan espontánea si emprendemos un trabajo de rehabilitación después de una lesión, que es el intento del cerebro de recuperar su nivel de funcionamiento a través de el uso de aquellas funciones cognitivas, aquellas áreas del cerebro que todavía están intactas para compensar aquellos tejidos perdidos, ¿sí? Y obviamente la plasticidad va a estar bastante limitada por variables como la extensión de la lesión, la edad en la que se produce la lesión y el lugar donde se produce la lesión, ya que hay áreas del cerebro que son más fácilmente compensables que otras.